Falta el de Plasencia que está aquí. Luis Manuel Romero, de Tierra de Conquistadores. Tierra Grande de las tierras de Extremadura. Badajoz, la provincia más grande de España. En todos los sentidos. En todos los sentidos, la más grande de España. Sin desmerecer ninguna, ¿eh? Que nadie se me sienta ofendido, ¿eh? Sin desmerecer ninguna. No. Hace tiempo... No, pero me duró mucho tiempo, ¿eh? Me duró mucho tiempo. Badajoz, la tierra más grande. Badajoz, tierra de Dios. Tierra de Dios. Vosotros sois bellotero y nosotros mangurrinos, los de Cáceres, ¿no? Sí, Bellotero es la bellota y mangurrino es el casco de la bellota. Cáceres es el casco de la bellota, algo así es, ¿no? Tengo ya algo entendido. Badajoz, siempre muy vinculado a la diócesis, a Sevilla, pero ahora ya con las autonomías, pues archidiócesis Mérida-Badajoz, con Plasencia y Cáceres, tres grandes, muy hermanas siempre, y desde siempre, ¿verdad?, una gran hermandad entre el obispo y arzobispo de las tres diócesis. Y yo presento a Luis Manuel Romero, que también por primera vez veo, y es un encanto de persona, ya lo vais a ver, muy cerca de la conferencia episcopal, situado, quiero decir, ¿eh? Todos estamos situados ahora cerca de la conferencia episcopal. Muy cerca, desde aquí vemos las chimeneas de las fumatas. Muy bien, pues buenas tardes y muchas gracias a Vidal, nos acabamos de conocer ahora mismo, pero agradezco su presentación, cariñosa y también fraterna, cómo no, como hermanos que somos en el presbiterio. En primer lugar, también agradecer de corazón la invitación del presidente general, don Álvaro Medina, para participar y acompañaros en este encuentro de conciliarios que estáis celebrando del movimiento de apostolado seglar Vida Ascendente. La verdad es que me siento feliz de estar aquí, este rato, compartiendo con vosotros, pero al mismo tiempo tengo que reconocer que con muchas limitaciones y carencias, porque yo soy nuevo en estas lides. Soy un aprendiz en el apostolado seglar, donde aterricé el pasado 1 de octubre como director del secretariado de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar de la Conferencia Episcopal Española. Y además esta tarea, este nuevo servicio que me ha pedido la Iglesia, lo estoy compatibilizando durante este curso con mis tareas también pastorales en mi diócesis de Mérida-Badajoz, como bien ha indicado Vidal, que pertenezco a esa diócesis. La Comisión Episcopal de Apostolado Seglar, conocida como la CEAS, se compara, un poco para que también conozcáis, con el Arca de Noé, porque hay una gran variedad de especies. Y de animales. Con un cajón desastre, o para mí es como la visión que podemos leer en el libro del Apocalipsis, que dice: después miré y había una muchedumbre inmensa que nadie podía contar, gentes de toda nación, raza, pueblos y lenguas. Aquí en esta comisión se inserta el Departamento de Juventud y de Pastoral Obrera, la Subcomisión de Familia y Vida, las delegaciones diocesanas de apostolado seglar y las asociaciones y movimientos de seglares. Vida Ascendente, como movimiento eclesial de apostolado seglar de personas jubiladas y mayores, se sitúa dentro de esta comisión, de la cual yo soy el director, y después hay un presidente, que es un obispo. Siempre el presidente de una comisión es el obispo, en este caso es el obispo auxiliar de Valencia, don Javier Salinas. Para la Iglesia, para la Conferencia Episcopal Española y para esta comisión en concreto, la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar, el movimiento de Vida Ascendente juega un papel fundamental en estos momentos históricos. Yo diría que insustituible. Valoramos enormemente la labor de los seglares que hay en el movimiento y el acompañamiento por parte vuestra, por parte de los conciliarios. Como sabéis, la preocupación de la Iglesia por la pastoral de los mayores es ciertamente antigua. En la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, especialmente en los libros sapienciales, hay alusiones frecuentes a la ancianidad, dándole un gran valor porque atesora sabiduría y experiencia de vida. A modo de ejemplo, el libro del Eclesiástico, conocido también como Sirácida, afirma que el anciano
es símbolo de la persona rica en sabiduría y llena de respeto a Dios. En la actualidad, debido al aumento de este sector de la población y al creciente abandono que sufren las personas mayores por parte de la sociedad, incluso de sus propias familias, se torna más urgente y necesaria esa preocupación de la Iglesia por nuestros jubilados y personas mayores. El valor de la vida no puede juzgarse, lo dice Evangelium Vitae, principal y exclusivamente, dice, como eficiencia económica, consumismo desordenado, belleza y goce de la vida física, olvidando las dimensiones más profundas, relacionales, espirituales y religiosas de la existencia. Hasta aquí la cita de Evangelium Vitae. San Juan Pablo II, en una locución a la Unión de Movimientos Diocesanos de Personas Ancianas de Italia, en concreto el 23 de marzo de 1984, afirmaba: la entrada en la tercera edad ha de considerarse como un privilegio, y no sólo porque no todos tienen la suerte de alcanzar esta meta, sino también, y sobre todo, porque esta es el periodo de las posibilidades concretas de volver a considerar mejor el pasado, de conocer y de vivir más profundamente el misterio pascual, de convertirse en ejemplo de la Iglesia para todo el pueblo de Dios. Y advertía también 2 años más tarde en Australia: aprender a envejecer requiere sabiduría y valor, porque la experiencia de la vejez es uno de los capítulos más difíciles del gran arte de vivir. Como Iglesia, no podemos caer en la tentación de nuestra sociedad, en la que solo vale lo joven estéticamente y físicamente hablando, sino que nos debemos sentir invitados a estimar y valorar las personas de edad, a acompañarlas y ayudarlas para que asuman también un rol activo en la Iglesia y en la sociedad. En la locución a la que hacía mención anteriormente, San Juan Pablo II también decía de un modo muy claro: vosotros, los ancianos, no sois ni debéis sentiros al margen de la vida de la Iglesia, elementos pasivos en un mundo en excesivo movimiento, sino sujetos activos de un periodo humano y espiritualmente fecundo de la existencia humana. Vosotros tenéis una misión que cumplir, vosotros tenéis una aportación que dar. Y el Papa Francisco insiste también que un pueblo que no respeta, dice él, a los ancianos, es un pueblo sin memoria y por tanto sin futuro. Porque, continúa diciendo, los ancianos son los que nos traen la historia, nos traen la doctrina, nos traen la fe y nos la dejan en herencia. Son los que, como el buen vino envejecido, tienen esta fuerza dentro para darnos una herencia noble. Hasta aquí la cita. Qué importante, digo yo, es la memoria de nuestros mayores para las nuevas generaciones y sobre todo en el campo de la fe. Cada día, como párroco, me encuentro más niños que reciben el sacramento del bautismo por el interés y la preocupación de los abuelos. Es decir, ¿quiénes son los que vienen a pedirme? Yo todavía tengo una parroquia. Normalmente el bautismo de los niños, pues más que los padres, son los abuelos. Son los que se interesan, se preocupan. Y también cada día uno se encuentra más que van a catequesis de primera comunión los niños o a la misa del domingo acompañados no de sus padres, sino de sus abuelos. En este sentido, a nivel eclesial, estamos también ante un nuevo paradigma que debemos analizar los pastores. En estos meses que llevo en esta comisión de apostolado seglar, tomando contacto con la realidad del laicado en España, advierto que hay, desde mi punto de vista, como 4 preocupaciones o temas recurrentes, es decir, que van saliendo constantemente con cada uno de los grupos, de los movimientos, asociaciones con los que me voy encontrando. Que no son nuevos esos temas, ahora mismo los voy a enunciar y los voy a explicar, pero sobre los que debemos, desde mi punto de vista, incidir aún más, también nosotros como sacerdotes, y que están estrechamente relacionados con los 3 pilares básicos del movimiento de vida ascendente. El primer tema, la primera preocupación, inquietud que va surgiendo con los delegados apostolado seglar, movimientos, asociaciones, es el tema de la comunión.
que estaría relacionado, estrechamente vinculado a un pilar del movimiento de vida ascendente, que como sabéis es amistad. En una sociedad cada vez más secularizada e individualista, donde los cristianos vamos perdiendo fuelle, pienso que necesitamos estar unidos, vivir en comunión. Esto no significa uniformidad, sino unidad en la diversidad, que siempre es una riqueza. Si los carismas se ponen no al servicio personal o de un movimiento concreto, tampoco podemos caer en esa tentación de pensar que solo mi movimiento es válido, que mi movimiento es el único camino para alcanzar la salvación, sino que más bien mi movimiento es un medio con unas características muy concretas, con unos matices que puede ayudar, que puede servir a un gran número de personas, como ocurre con Vida Ascendente, que ahí está la realidad, el número y la presencia en todas las diócesis de España, pero ya está, no deja de ser un medio. Y hay otros movimientos que también son muy ricos y que aportan también mucho a otro grupo de personas y que ayudan también a este camino que uno quiere recorrer hacia la santidad, ¿no? Entonces se trata de descubrir que los carismas los tenemos que poner no al servicio personal, no al servicio de un movimiento concreto, sino de la edificación de la Iglesia. Debemos, desde mi punto de vista, progresar en el conocimiento de los demás, en la valoración de lo positivo y en el compartir experiencia, sintiéndonos Iglesia. Es verdad que uno tiene que tomar conciencia de que forma parte de un movimiento y tiene que ser fiel también a ese movimiento y vivir lo que pide ese movimiento, las características esenciales, en este caso la amistad, la espiritualidad, el apostolado y los demás aspectos. Pero más que decir pertenezco a este movimiento, soy Iglesia, que eso es lo más importante, ¿no? Somos muchos movimientos y asociaciones de ámbito nacional, erigidos canónicamente por la Conferencia Episcopal Española. En concreto, hay 85 movimientos y asociaciones de ámbito nacional erigidas por la Conferencia Episcopal Española. Lo digo porque cuando he llegado aquí, a esto del apostolado seglar, pues me he encontrado con todo este mundo y este listado, donde he dicho, pues quiero ir conociendo poco a poco, que no es fácil, todo este tipo de movimientos y asociaciones, 85 a nivel nacional, ¿no? Cada uno de un tipo y bueno, muchos de ellos además estaban un poco abandonados y no sabíamos de ellos hacía ya varios años, ni siquiera, ¿no? Porque no venían a las reuniones, tampoco desde la comisión, pues nos habíamos preocupado de llamarlos y decir, bueno, ¿qué ocurre? ¿Hay algún problema? A veces el problema sencillamente es que ha cambiado el presidente o el conciliario y entonces los correos ya no llegan y nadie ha comunicado ese cambio, ¿no? Entonces que sepamos que existe esta realidad tan rica en la Iglesia, de 85 movimientos y asociaciones de ámbito nacional, pero que, desde mi punto de vista, apenas nos conocemos entre nosotros. Algunos de estos movimientos están integrados también por personas mayores y adultos, como ocurre con el movimiento de vida ascendente. Por ejemplo, la adoración nocturna masculina y femenina, ARPU, que es un movimiento también del tema de lo que es la adoración perpetua, de la Eucaristía, apostolado de la oración, Acción Católica General de Adultos, Centros Católicos de Cultura Popular, Legión de María, bueno, y un listado que podía seguir enumerando, ¿no? Entonces, hay muchos movimientos también donde hay personas mayores. Contamos en nuestra Iglesia española también con una realidad que pretende aglutinar a los movimientos y asociaciones de laicos, llamada el Foro de Laicos, de la que Vida Ascendente forma parte también, de este Foro de Laicos, ¿no? Se trata de que entre todos impulsemos este tipo de plataformas, por la riqueza que suponen, en aras a crecer en la comunión eclesial. Eso sería fundamental y yo creo que en esa línea es donde tenemos también, o por donde tenemos que intentar ir avanzando y caminando. Decir, bueno, vamos a intentar potenciar, impulsar todo lo que son plataformas, medios para encontrarnos los movimientos y las asociaciones, para sentirnos más Iglesia, para conocernos entre nosotros, para establecer esos lazos de comunión y para crecer en comunión. Es verdad que a nivel interno el movimiento también tiene que intentar crecer en eso, entre vosotros, pero igualmente con los demás movimientos. También tenemos que potenciar esa comunión entre movimientos. Por ejemplo, antes lo escuchaba cuando llegué,
entre el movimiento Vida Ascendente y su relación con la diócesis y con las parroquias. Es decir, no solo la comunión entre movimientos, sino también con lo que es la diócesis y la parroquia, para sentirnos, como digo, todos iglesia. Otro de los temas, desde mi punto de vista, fundamentales en el apostolado seglar, y que también tiene que estar presente en el movimiento Vida Ascendente, es el tema de la corresponsabilidad, de la que tanto se habla, corresponsabilidad de los laicos, donde yo pongo aquí corresponsabilidad bautismo, y quería unido a ese pilar del movimiento Vida Ascendente que se conoce con el nombre de espiritualidad. En nuestra Iglesia es necesario que los laicos tomen por fin el protagonismo que les corresponde, no que se merecen, sino que les corresponde, porque parece que ahora le queremos, como si le quisiéramos dar a los laicos algo que antes no tenían y que, bueno, nos tienen que agradecer. No, es que en realidad desde siempre deberían ocupar el papel que ahora parece ser que por fin, a veces provocado por la escasez de vocación a la vida sacerdotal, le estamos dando a los laicos. ¿Y por qué les corresponde? Pues por el sacramento del bautismo, no por otro motivo. Los laicos no solo pertenecen a la Iglesia, sino que son la Iglesia. La corresponsabilidad de los laicos tiene como punto de partida su vocación bautismal, y desde ahí tienen una palabra también importante en el pueblo de Dios, que es la Iglesia, porque a su modo también los laicos participan en esa triple función de Cristo, profética, sacerdotal y real. Y además, en números cuantitativos, el laicado ahora mismo en nuestra Iglesia es el 98% de la Iglesia es el laicado. Aunque solo sea por eso, tendremos que darle el protagonismo y el papel que realmente le corresponde. Christi Fideles Laici, como sabéis, es un texto del magisterio, para nosotros referente, como una carta magna del laicado. En el número 9 dice: es la inserción de Cristo por medio de la fe y de los sacramentos de iniciación cristiana la raíz primera que origina la nueva condición del cristiano en el misterio de la Iglesia, la que constituye su más profunda fisonomía, la que está en la base de todas las vocaciones y del dinamismo de la vida cristiana de los fieles laicos. Es decir, ¿qué es lo que está en la base? ¿Qué es lo que constituye esta realidad del laicado, de la vida cristiana de los fieles laicos? La inserción de Cristo por medio de la fe y los sacramentos de iniciación cristiana. Con motivo del Sínodo de los Jóvenes, como sabéis que se va a celebrar en octubre, ahora en marzo se va a llevar a cabo lo que se conoce como el presínodo, donde van a ir jóvenes de todos los países, de España, igualmente de la mayoría de las conferencias episcopales, van 2 jóvenes, de España también van 2 jóvenes a ese presínodo, porque el Papa quiere escuchar a los jóvenes, de cara después a lo que es en sí el sínodo, que es un sínodo de obispos, que se celebrará en octubre. Pues con motivo también de este sínodo de los jóvenes se han realizado unas encuestas en las que de un modo muy sintético se ha llegado a una conclusión. Los jóvenes en la Iglesia necesitan que se les escuche. También los mayores, que son un alto porcentaje de la vida de nuestras comunidades cristianas, necesitan que se les escuche en la Iglesia y se les tenga en cuenta, porque aún pueden aportar mucho en la tarea de la evangelización y porque tienen mucha experiencia, porque tienen esa memoria. La palabra de los mayores importa. Es que si no fuera por ellos, digo yo, ¿qué sería de nuestras parroquias? Son los de siempre, los mismos, que es una expresión que utilizamos mucho, es que siempre estamos los mismos, y yo pido que nos duren mucho tiempo. Es lo que yo digo desde todavía mi realidad en mi diócesis, ¿no? Es verdad que hay gente mayor en nuestra parroquia, la gran mayoría, que son los de siempre, que son los mismos, y ojalá que nos duren mucho tiempo. Es verdad que nuestro laicado, y esto lo voy observando también desde aquí, desde la Conferencia Episcopal Española, desde esa panorámica que voy obteniendo poco a poco del laicado en España, nuestro laicado es de gente mayor, y esa es una realidad que está ahí. Y el relevo generacional se hace difícil, porque el compromiso de los jóvenes es escaso. Pero no podemos renunciar a esas personas que siempre han estado ahí y que seguirán estando,
porque los mayores son fieles a sus principios y valores humanos y cristianos, y se caracterizan por un gran amor a la Iglesia. Yo creo que eso también es fundamental, tenerlo muy claro, ¿no? Ahora se habla mucho de la pastoral de los jóvenes, ¿no? Y sobre todo eso, con motivo del sínodo de los jóvenes, y que el Papa quiere impulsar, y es verdad, necesitamos que vaya poco a poco entrando jóvenes en lo que es la vida de la Iglesia y que se vayan comprometiendo. Pero la mayoría del laicado que tenemos es gente mayor y que no podemos minusvalorar ni despreciar, todo lo contrario. Tenemos que valorar enormemente. Y nosotros como sacerdotes, pues a veces nuestros pies y nuestras manos son laicos y laicos mayores. Y como digo, que sigan estando ahí mucho tiempo, ¿no? Y además son los que van a ser siempre fieles, porque lo han sido a lo largo de toda su trayectoria. Y aman y quieren de verdad a la Iglesia. Otro de los temas también fundamentales dentro del apostolado seglar, por lo que yo voy descubriendo, es el tema de la formación. Yo aquí también entraría el pilar de la espiritualidad. Y dentro de la espiritualidad estaría lo que es lo anterior, lo que he comentado del tema de la corresponsabilidad y también del tema de la formación. Aunque desde el Concilio Vaticano II hemos avanzado en este aspecto de la formación del laicado, aún falta un camino por recorrer. Necesitamos impulsar en el laicado procesos formativos, integrales y sistemáticos. El documento de la Conferencia Episcopal Española, que es también un referente para nosotros, para la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar y pienso también para todo lo que es el laicado, conocido como el CLIN, Cristianos Laicos e Iglesia en el Mundo, que es del año 1991, en el número 70 dice: la formación de los laicos es una prioridad de máxima urgencia para toda la Iglesia. Además, continúa diciendo, la actualidad de la formación pone de relieve sus nuevas connotaciones según el concepto de formación permanente o continua. Y también afirma el CLIN, en este caso ya en el número 72, es preciso sensibilizar a todos los cristianos sobre la importancia, urgencia y necesidad de la formación. Importancia, urgencia y necesidad de la formación. Y previamente ha insistido en que esta formación sea permanente y continua. También las personas mayores tienen que seguir formándose en cuestiones de fe y de espiritualidad. Y el movimiento de vida ascendente, los conciliarios, tienen que procurar que no se olvide la formación permanente del laicado. La Comisión Episcopal de Apostolado Seglar cuenta con un itinerario de formación cristiana para adultos. No sé si lo conocéis, como todos son siglas, pues este itinerario se le conoce con el nombre de IFCA, Itinerario de Formación Cristiana para Adultos. Son varios volúmenes, todavía no está concluido ni siquiera, y en total 100 temas. No sé si alguno de los que estáis aquí conocéis más o menos el material. Yo es que hasta que no llegué... Yáñez lo iba presentando por las diócesis. Era don Elías Yáñez, que en paz descanse, fue el impulsor, el pionero, con un grupo de laicos, el que iniciaron toda esta tarea, ¿no? Y que después hemos continuado en lo que es la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar, ¿no? Y todavía no se ha terminado, ni siquiera a confeccionar. Yo es que cuando llegué a lo que es este encargo, a la Conferencia Episcopal Española, la verdad es que no lo conocía, no sabía de su existencia. Pero sé que hay varias diócesis donde se está trabajando en grupos de adultos con este itinerario de formación. Bueno, pues nuestro deseo también, como Comisión de Apostolado Seglar, es difundir este material que ya tenemos para la formación, al mismo tiempo adaptarlo para que sea accesible para grupos de adultos, de parroquia y también de movimientos. Es decir, que lo puedan utilizar catequistas, catequesis de adultos, que lo puedan utilizar también profesores de religión y gente que esté también en movimientos, como puede ser Vida Ascendente. Sí que es verdad que más o menos los ecos que hemos recibido, además del número de parroquias donde se estaba trabajando y de diócesis, pasa que hace 3 años que un poco esto quedó en el abandono, ¿no? Y ahora estamos retomando de nuevo lo que es la edición de estos temas y concluir, porque son 100 temas, es un proceso quizás excesivamente largo, aunque se puede ir tomando la parte que interese. Hay una parte más
doctrinal, siguiendo lo que es el credo, y después ya otra más de cara a lo que es el compromiso en la vida pública de los laicos, ¿no? Entonces también se puede decir, bueno, pues no tenemos por qué empezar por el tema 1 y continuar hasta llegar al tema 100, ¿no? Sino que podemos ir tratando temas o cuestiones que nos interesen de cara a la formación de los laicos, ¿no? Falta todavía una parte, ahí va a salir ahora una de ellas, es decir, hay 50 publicados, van a salir 25, que son 2 volúmenes, y todavía falta por elaborar otros 25. Nuestra intención es que ese material se termine, que se conozca también en todas las diócesis, que lo conozcan lo que son todos los movimientos, como digo, catequistas, profesores de religión, etcétera, etcétera. Es un material para formación de adultos, es decir, por eso también quiero que sepáis que está ahí. Y sí que es verdad que nos han llegado algunos ecos, algunos comentarios de que es bastante denso. Entonces, quizá otro de los trabajos que tenemos que llevar a cabo es adaptarlo un poco y hacerlo más accesible, ¿no? Que sea un poquito una formación más básica, ¿no? Porque si es tan denso, pues cuesta, ¿no? También de cara a lo que es la formación de nuestros laicos adultos. A su vez, nuestra intención y nuestro deseo es avanzar en esta dirección, aportando nuevos materiales. Por ejemplo, pues hacer algo desde las CEAS de formación en lo que respecta al tema de la lección divina. Pues hay también pues, un método de lectura orante, de lectura creyente de la Biblia, y también muy sencillito y que puede ayudar también a lo que son los laicos, ¿no? Entonces, bueno, pues en esa dirección queremos también desde el apostolado seglar aportar a lo que es el laicado y en concreto al laicado de adulto, ¿no? Pero bueno, que conozcáis también y que sepáis que si queréis en algún momento consultar algo acerca de este itinerario, que ya hay estos temas, pues que no dudéis en llamar a la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar y ahí os podemos facilitar todo este material, o ir a las diócesis, presentarlo, o presentarlo en alguna jornada del movimiento también, de una forma sencillita, presentar este material. No hace mucho tiempo se presentaba aquí, precisamente en este salón, en las jornadas que hubo nacionales de catequesis. Presentamos aquí el itinerario de formación cristiana para adultos. Un cuarto tema también que voy descubriendo como algo fundamental en el apostolado seglar es la cuestión del testimonio y que podríamos llamarlo también apostolado. De alguna forma, ahí tenéis vuestros 3 pilares también del movimiento de vida ascendente, ¿no? Amistad, estaría vinculado a lo que es la comunión, espiritualidad, y yo lo relaciono tanto con el tema de la corresponsabilidad de la vocación bautismal como con el tema de la formación y el apostolado. El Papa Francisco insta continuamente a que la Iglesia salga fuera, una Iglesia en salida, una Iglesia que salga a las periferias geográficas, dice él, y sobre todo existenciales, para llevar la luz del Evangelio. La vocación, la comunión, la formación tienen como meta la misión, el apostolado. Hace unos días, con motivo de la comisión permanente de los obispos de la Conferencia Episcopal Española, salía a la luz pública el dato de que contamos con 400.000 laicos activos en la Iglesia, en movimientos y asociaciones. No sé si escuchabais, porque eso es de lo que se ha hecho eco sobre todo en los medios de comunicación, ¿no? De la rueda de prensa que daba el secretario portavoz, José María Gil Tamayo, pues una de las cosas que más ha aparecido en los titulares es: tenemos un ejército, decía, de 400.000 laicos en movimientos y asociaciones. Es un dato que aportaba yo, precisamente, porque le he pedido también a lo que son todos los movimientos y asociaciones, le he pedido que me pasaran esos datos de cuántos militantes hay en cada movimiento y asociación, militantes como tal, no gente alrededor o simpatizantes, no, militantes activos, cuántos militantes hay en cada movimiento y asociación y en qué diócesis están presentes, porque hacía años que no se actualizaba esa base de datos. De esa manera también un poco podemos tomar conciencia de cuál es la situación real del laicado en España. Cuando hablamos de 400.000 laicos, hablamos de laicos asociados en movimientos y asociaciones. Es decir, no nos estamos refiriendo a otros laicos que están comprometidos en nuestras parroquias, que no están en ningún movimiento, en ninguna asociación. Tampoco aquí, en estos 400.000,
entraría pues aquellos laicos que están en hermandades, cofradías, que son catequistas, que están en liturgia, en cáritas, es decir, muchos más, ciertamente, ¿no? Pero este dato es referido a movimientos y asociaciones. Tenemos, por lo tanto, un gran potencial evangelizador todavía, ¿eh? Somos muchos, gracias a Dios. Pero, desde mi punto de vista, falta visibilidad. Ese es algo que tenemos que lograr y que por ahí tendremos que caminar. Falta visibilidad, presencia en la vida pública, en la familia, en la educación, en la empresa, en la sanidad, en el mundo del trabajo, en los medios de comunicación. Falta que realmente se vea que están ahí, esos laicos, que son activos, que están comprometidos en la vida pública. De tal modo que este laicado tenga una incidencia real en la vida de la gente y de las instituciones. Necesitamos laicos maduros, comprometidos en la Iglesia y en el mundo. Ese binomio se tiene que dar. Laicos que se comprometan en la Iglesia, es decir, también al interior o en el interior de la Iglesia y en el mundo. Pues a veces hemos solo estado por unos laicos muy metidos en la Iglesia, que el Papa Francisco habla de esos laicos clericalizados, y falta la presencia en la vida pública, pero tampoco se trataría de que ahora, es verdad que tenemos que impulsar la presencia en la vida pública, pero no solo laicos en la vida pública, sin que estén en la Iglesia. Hacia ahí tenemos que mantener también ese equilibrio. No podemos olvidar, ciertamente, que lo específico del laico es su índole secular. Eso aparece, sobre todo, en varios documentos, pero partiendo del Concilio Vaticano II. En Lumen Gentium 31, ahí lo dice muy claramente. La cito, aunque es un poquito larga la cita, pero la leo rápidamente. El carácter secular, dice, es propio y peculiar de los laicos. A los laicos pertenece por propia vocación buscar el reino de Dios tratando y ordenando, según Dios, los asuntos temporales. Viven en el siglo, es decir, en todas y cada una de las actividades y profesiones, así como en las condiciones ordinarias de la vida familiar y social, con las que su existencia está como entretejida. Allí están llamados por Dios a cumplir su propio cometido, guiándose por el espíritu evangélico, de modo que, igual que la levadura, contribuyan desde dentro a la santificación del mundo y de este modo descubran a Cristo a los demás, brillando ante todo con el testimonio de su vida, fe, esperanza y caridad. A ellos, a los laicos, muy en especial, corresponde iluminar y organizar todos los asuntos temporales a los que están estrechamente vinculados, de tal manera que se realicen continuamente según el Espíritu de Jesucristo y se desarrollen y sean para la gloria del Creador y del Redentor. Hasta aquí la cita de Lumen Gentium número 31. Vida ascendente es un movimiento de apostolado seglar, es decir, de evangelización, llamados también a transformar a las personas de su alrededor, no solo mayores, sino también jóvenes y niños, el ambiente también y las estructuras sociales. Pienso que Vida Ascendente debe potenciar en las diócesis y en las parroquias una pastoral no solo para mayores, sino de los mayores, y no solo para mayores, sino de los mayores, que tienen mucho que dar todavía en esta etapa de la vida a las generaciones que vienen por detrás, porque en ellos ya hay más ayeres que mañanas. Y esto, que lo leamos en positivo, no en negativo, es decir, cuando nos vamos haciendo mayores, en nosotros ya hay más ayeres que mañana, y no pasa nada. No es que esto no nos hunda en el pesimismo o en la tristeza, ¿no? Porque lo peor que hay es que uno esté siempre pensando que se está haciendo mayor, ¿no? Así es como uno más envejece. Si uno está siempre diciendo, ¡ay, qué mayor me estoy haciendo! No, vale, es verdad que uno ya va contando más ayeres que mañana, pero como una riqueza, como un valor de la vida. Me gustaría compartir también con vosotros, ya como casi para terminar, el momento actual tan interesante desde mi punto de vista, en el que nos encontramos a nivel de Conferencia Episcopal Española en torno al tema del laicado. En los años 90
los obispos españoles decidieron que se llevara a cabo una reflexión seria y profunda sobre la situación del laicado en España. Y fruto de aquello surgió el famoso documento, al que he hecho mención anteriormente, Cristianos laicos, Iglesia en el mundo, el CLIM, de 1991. 27 años después, la Asamblea Plenaria de los Obispos de la Conferencia Episcopal Española, en los días 16 al 20 de abril, es decir, dentro de un mes aproximadamente, va a tratar de analizar y reflexionar de nuevo sobre el apostolado seglar en España. Es decir, desde aquella famosa asamblea donde se trató el tema del laicado, donde parece ser que incluso participaron un grupo numeroso de laicos junto a los obispos en la asamblea, y de ahí surgió este documento. Desde entonces, en la conferencia episcopal como tal, se han tratado muchas cuestiones, pero no se ha llevado a cabo una reflexión seria y profunda de nuevo del apostolado seglar. Y va a ser ahora. A mí me ha tocado, digo también, qué casualidad, llego aquí a la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar y tengo rápidamente también que meterme en lo que es esta dinámica, ¿no? Pero bueno, también dando gracias, porque sea así. Se ha solicitado para esto, se ha solicitado la participación de las delegaciones diocesanas de apostolado seglar, es decir, para preparar esta plenaria, y también de los movimientos y asociaciones, a través de la respuesta a unos cuestionarios en los que se pedía, en concreto, responder a 3 preguntas que giraban en torno a aspectos positivos del laicado, aspectos negativos y propuestas concretas para el futuro. También Vida Ascendente ha participado en todo este proceso y también se ha respondido a estas preguntas, un poco diciendo qué consideráis que es lo más positivo que hay en el laicado actualmente, como movimiento de vida ascendente, cosas negativas y propuestas concretas de cara al futuro. También diciendo, bueno, ¿qué le pedimos a la Iglesia? Nosotros, ¿no? Como movimiento. También, como decía anteriormente, se ha actualizado la base de datos de los movimientos y asociaciones para que conozcamos también qué realidad tenemos de laicado en España, cuáles son los números. Con este material y el trabajo de un grupo de expertos, teólogos y obispos, se va a presentar una ponencia sobre el laicado en España en la próxima asamblea plenaria. No voy a decir exactamente en qué va a consistir la ponencia, aunque ya está más o menos preparada, ¿no? Pero como no sabemos después cuál será el resultado, bueno, pues también para que sea novedad allí para el episcopado, pero sí que puedo compartir con vosotros cuáles son un poco las líneas orientativas, es decir, por dónde queremos caminar, sobre todo de cara a lo que serían propuestas concretas, que ya algo ha salido en la comisión permanente y se ha hecho público, ¿no? Y va en la línea de lo que yo compartía también anteriormente con vosotros, de esos puntos claves en el apostolado seglar. Entonces, una de las propuestas va ahí en la línea de la comunión, una de las propuestas que se va a hacer de cara a la plenaria, para que allí se debata y se dialogue. Entonces, vamos a pedir que consideramos que se deben impulsar las delegaciones diocesanas de apostolado seglar, porque una de las cosas que nos llega también es que en las diócesis no está muy bien definido cuál es el papel de una delegación diocesana de apostolado seglar y cuál es su función, ¿no? Entonces, y también, de cara a lo que es la comunión, pues potenciar la coordinación y comunión entre movimientos y asociaciones. Igualmente, entre esos movimientos y asociaciones con las parroquias, movimientos, parroquias. Entonces, todo eso. Y dentro de todo ese ámbito de comunión, pues también impulsar esa entidad que se conoce como el Foro de Laicos. Otro de los aspectos que se va a dialogar es el tema de la formación. Entonces, cómo potenciar, llevaremos propuestas mucho más concretas, y bueno, y que después entre los obispos también nos den sugerencias, cómo potenciar en el laicado procesos de formación integrales y continuados. Es un tema que, como digo, sale continuamente. En el ratito que estaba antes ahí sentado, también me parece que era el presidente quien hacía una mención al tema de la formación. Y continuamente, en todos los encuentros que voy, siempre sale lo mismo. Nos falta formación. Hemos avanzado, yo creo que hemos avanzado bastante, pero todavía hay que seguir incidiendo en ello, ¿no? Una formación, además, que nos capacite para esa misión concreta, que es la misión, sobre todo, en la Iglesia y en el mundo, ¿no? Otra de las cuestiones
es cómo conseguir tener laicos comprometidos en la Iglesia y en el mundo. Una de las cosas que también se va a dialogar como propuesta concreta es que se siga impulsando la acción católica general en todas las diócesis de España. Como sabéis, es algo que la Iglesia española como tal, como Conferencia Episcopal Española, pues quiere potenciar también, no como un movimiento, acción católica general, sino como una asociación propia de la Iglesia, como algo diocesano parroquial, porque un poco las líneas hacia donde se apunta también es en el resaltar en el laicado el aspecto también de la parroquialidad y la diocesanidad, ¿no? Sin excluir todo lo que son movimientos y asociaciones que son una gran riqueza para la Iglesia, ¿no? Otro de los aspectos es también hacer gran hincapié en la pastoral familiar y en la pastoral juvenil. Es decir, esos dos aspectos también como algo fundamental. Y también en el tema de la mujer, que es algo muy en la línea de la Iglesia Católica y del Papa Francisco, ¿no? Dentro del laicado, pues también el papel de la mujer en la vida y en la misión de la Iglesia. Nuestra intención es, bueno, con estas cuestiones, bueno, y otras más y tal, pero más o menos en esta dirección, nuestra intención es provocar diálogo y debate entre los obispos, que se aterrice en propuestas concretas, porque, bueno, parece ser que la experiencia es que en otras ocasiones se presenta allí una ponencia a los obispos y todo queda en el papel y en algo, pues sí, muy bonito y muy bien, y en una reflexión, pero ya está. No, nuestro deseo es que esto provoque diálogo y que lleve a algo de cara al futuro, a tomar iniciativas concretas, ¿no? Que pueden ir en la línea de revisar y actualizar el documento Cristianos, Laicos e Iglesia en el Mundo, pero no solo quedarnos ahí tampoco, porque a veces lo que hacemos es documentos y papeles, y con eso ya estamos contentos y felices y satisfechos, porque hemos hecho un documento más, sino también algo incluso más práctico, más concreto, de cara a conseguir algo que nos parece fundamental ahora mismo en la Comisión de Apostolado Seglar, y es el tema de la comunión y la visibilidad de los laicos. De cara a eso, pues se está pensando, si también los obispos lo consideran oportuno, pues organizar una especie de jornada o congreso sobre el laicado en España, congreso nacional, donde se potenciara el tema de la comunión, es decir, ahí estarían todos los movimientos y asociaciones, donde nos conozcamos realmente, donde sepamos qué estamos haciendo, donde compartamos experiencias y donde también nos demos a conocer a los demás. Es decir, ahí se vería también esa visibilidad, se expresaría esa visibilidad del laicado en España. Pero bueno, esto no dejan de ser buenas intenciones y buenos deseos y propuestas, que todo dependerá de lo que surja después en el tiempo en el que se dialogue y se debata allí en la Asamblea Plenaria del Obispo, en esa semana de la Asamblea Plenaria del 16 al 20 de abril. Pero también para que conozcáis y sepáis que estamos en este momento, que yo creo que también, bueno, pues es un momento interesante, importante, histórico en cierto sentido, que 27 años después los obispos digan, vamos a reflexionar en profundidad sobre el laicado, sobre todos estos aspectos, la corresponsabilidad, la comunión, la visibilidad en el mundo, la formación, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Que, como digo, no es algo nuevo, sí es algo que llevamos muchos años incidiendo y dándole vuelta a lo mismo, pero que otra vez reflexionemos en profundidad y que intentemos aterrizar y llevar a propuestas concretas, pues algo también me parece importante. En todo este proceso de las encuestas y de preparación de toda esta asamblea plenaria, como decía anteriormente, ha participado también este movimiento, que es el movimiento de vida ascendente. Y mi deseo también es que os sintáis, es que os sigáis sintiendo protagonistas en esta reflexión que se está llevando a cabo. La Iglesia cuenta con vida ascendente y la CEAS, de la cual yo soy ahora el director, cuenta también con vosotros, con los conciliarios y con lo que son los laicos que forman parte de este movimiento, ¿no? Por mi parte, solo me queda deciros que con mis limitaciones de tiempo, porque sigo con esas tareas en mi diócesis, hasta el mes de junio al menos, pues que me tenéis como movimiento de vida ascendente a vuestra total disposición. Y pediros que sepáis perdonar mis errores por mi falta de experiencia, que no juventud,
porque ya clarean mis cabellos, lo cual dice el libro de Proverbios, que son la gloria de la ancianidad. Y también dice que que los cabellos blancos son una noble corona que consiguen los que viven honradamente. Yo esto se lo decía a una persona allí y me decía, entonces si yo no tengo canas, no soy honrado. Digo, no, yo no estoy diciendo eso. Fíjate los calvos. También. Bueno, termino con una frase de un novelista y ensayista francés, André Maurois, que afirmó que el arte de envejecer bien es el arte de conservar esperanzas, pues que a pesar del paso del tiempo, pienso que nada ni nadie nos puede robar la esperanza, y que sigamos pensando que otra iglesia es posible, donde los laicos, también los adultos, sean protagonistas de la misión evangelizadora en comunión con los pastores. Pues muchas gracias. ¿Cómo no? Acabo de escucharte decir que se está trabajando la pastoral de la juventud, la pastoral de la familia. ¿Y para cuándo la pastoral del mayor? Claro. Nosotros llevamos en Vida Ascendente muchos años trabajando y proponiendo que se elabore una pastoral del mayor. Y seguimos con ese mismo anhelo. De hecho, incluso le hemos pedido a Nacho, nuestro viceconciliario, que trabaje sobre eso. ¿Qué Esa sería... posibilidades hay de que tratemos sobre ello? No, hay todas las posibilidades que queramos. Se trataría de una aportación también que vendría a enriquecer todo lo que es esta labor de impulsar el laicado, ¿no? Es porque es más fácil ahora mismo, entre comillas, trabajar la pastoral de juventud y la pastoral familiar, porque hay dos departamentos, ¿no?, que ya de por sí lo están haciendo, ¿no?, además de la importancia que tiene, ciertamente, ¿no?, como la tiene la pastoral del mayor, ¿no?, pero la familia, pues, un tema transversal en toda la pastoral de la Iglesia. Y bueno, y la juventud es algo que tenemos que seguir animando e impulsando. Tenemos un departamento de juventud, entonces ellos son los que propiamente trabajan más esa cuestión, es más fácil en ese sentido, y tenemos una subcomisión de familia y vida, ¿no? Entonces también el hecho de que tengamos esa estructura ya creada facilita el que se lleve a cabo esa labor. Pero, como he indicado también en mi exposición, es fundamental la pastoral del mayor. Es que la mayoría de los laicos que tenemos son laicos adultos, la mayoría de los laicos que tenemos en nuestras parroquias y en nuestros movimientos. Cuando pase la Cuaresma, te llamaré, te propondré una reunión junto con Nacho para que hablemos sobre este tema, si te parece bien. Claro que sí, y es una de las aportaciones que también considero que debemos de llevar también de cara a la plenaria. Entonces, para eso, cuanto antes, tenemos que vernos también. Pasada Semana Santa tendrás mi llamada. Sí, sí, sí. Gracias. Muy bien. Ya está comprometido a otro trabajo. Ya estaba comprometido de antes. No protestes. Es que no sé si hay algo, no hay nada así elaborado como tal, ¿no? Sí, bueno, hay trabajos hechos. Hay trabajo. Pero hay que ver, sentarse y ver. Y como digo, ya desde la Sagrada Escritura se habla de lo que es el mayor, la ancianidad, y después en el magisterio de la Iglesia, también un magisterio muy rico de la Iglesia en torno a la pastoral de los mayores. Tenemos aquí algún conciliario que ha editado un libro recientemente que tiene que ver bastante con la pastoral del mayor, ¿verdad? Mañana hablaremos de él. Sí, ¿no? Claro. Resulta que me ha sorprendido en Tenerife que tuvimos un encuentro diocesano de unas 5.000 personas y se fue dividiendo a los participantes, los abuelos, los niños, los padres, los jóvenes, y resulta que se llega a la conclusión de encomendar la atención de los abuelos a Vida Ascendente. Y allí estábamos los de Vida Ascendente, hicieron algunas intervenciones sobre los temas que se trataban, y después al final la presidenta diocesana y un servidor hablamos de Vida Ascendente. Se reunieron 800 personas mayores, solo mayores. Es una iglesia muy grande, muy bonita de Canarias. Allí tuvimos, entonces me gustó la idea de que pidieran la colaboración en Vida Ascendente. Sí, Vida Ascendente,
por lo que yo voy conociendo, es un movimiento que vosotros conocéis mejor que yo, pero de mucho volumen, de muchísima gente y eso de presencia en todas las diócesis, ¿no? Sí. Bueno, has insistido en varios momentos de la intervención en todo el tema de los procesos formativos integrales y sistemáticos, por lo que estoy absolutamente de acuerdo. Has mencionado el IPCA, que conozco un poco también, y creo, por poco que voy conociendo de vida ascendente, puesto que en vida ascendente llevo solo desde noviembre, que intentar poner en práctica o transmitir a vida ascendente el IPCA me parece que sería un tocho que se nos caería de las manos. Probablemente, sí. Por lo tanto, No les da tiempo. por ahí yo no haría muchos esfuerzos a la hora de aterrizar en vida ascendente. Pero sí me ha parecido interesante y nos puede venir bien, no solo a vida ascendente, sino a todos los movimientos, lo que has apuntado también de ir trabajando algún documento de la lectura creyente de la Biblia. Sí, de la lección divina. Sí. No solo la lección divina, sí, bien, pero... Sí, puede ser la lección divina o otro tipo de... Bien, un poco en esa línea, porque ahí sí que hay alguna experiencia de movimientos que también posiblemente podría venir bien a vida ascendente, podría ayudar en algún momento determinado, ¿no? Porque vida ascendente, por lo que veo, ya va teniendo su proceso formativo, sí. con sus campañas y sus trabajos que van haciendo cada año, que parece que va provocando, pues primero felicidad en la gente, que va provocando también que vayan asumiendo su ser cristiano y vayan asumiendo también el compromiso con lo que apuntaba antes Álvaro en la reunión que hemos tenido ahí, ¿no? Y luego, a la luz de esto, ha habido una cosa que me ha llamado la atención, que no es de vida ascendente, que lo quiero extrapolar un poco más allá, ¿no? Al hablar de un poco de la ponencia esta, parece que los marcos por los que se iba a desenvolver, has hablado del tema de la formación integral otra vez, y sistemática, y has hablado también de que hay un deseo de la ponencia de potenciar la acción católica general en las parroquias, con lo que obviamente... La diócesis, sí. En las diócesis, perdón, con lo que estoy de acuerdo. Pero me ha llamado la atención que no hayas hecho ninguna mención a la acción católica especializada, que no sé si es porque no hay una opción tan clara por parte de los obispos, o si es que se os olvida el tema de la experiencia de la acción católica especializada, que justamente en el tema de la formación sistemática integral son los que posiblemente tienen una mayor experiencia. Te hablo de la OA, te hablo de la JO, de la G, sí. Te hablo de la FRATEM como movimiento de personas. También, de Acción Católica. El movimiento rural cristiano, que también parece que está trabajando. Entonces me ha llamado la atención que ni siquiera lo hayan mencionado, no sé si es que se deja al margen, o si no se quiere integrar, o qué hay por ahí, es decir... Entonces, no hay... No lo he mencionado porque sí que son movimientos, como vida ascendente, otro tipo de movimientos, los movimientos especializados de Acción Católica. No, pero has mencionado expresamente... La Acción Católica general. Potenciar la Acción Católica general. Digo, y potenciar la Acción Católica especializada, no. Es decir, no, que es sí. Que me ha surgido de pronto, no, nada más, por eso digo. Es porque la Acción Católica General es la apuesta como tal de la Conferencia Episcopal Española, que no se considera ningún movimiento concreto, sino que es la acción del laicado en la vida de las parroquias, de la diócesis. Entonces, por eso eso no significa que no se vaya a seguir impulsando los movimientos especializados. De hecho, se ha llevado a cabo una reflexión con todos los movimientos especializados de Acción Católica desde el 2014 al 2017. En noviembre terminó esa reflexión, estaba yo recién llegado, y se puso en común un poco cuál es su proyecto evangelizador y cuál es la aportación de la Acción Católica especializada a la evangelización, a la vida de la Iglesia y de la evangelización. Y por supuesto que el deseo es para que se siga animando todo lo que son los movimientos especializados de Acción Católica. No, te lo decía porque en ese proceso he participado activamente, porque yo hasta septiembre he sido el consiliario general de la FRATEM, por lo tanto he intervenido y hemos intervenido en la FRATEM, claro, en todos los movimientos especializados en la reflexión que nos pidió la Conferencia Episcopal. Claro. Y por lo tanto yo digo, hombre, pienso que desembocará, después de la reflexión seria y profunda y honda que se ha hecho, que desembocaría también en una potenciación al mismo tiempo que de la Acción Católica General,
pues obvio, ¿no? Sí, y sí, Acción Católica especializada también, que me parece que es una riqueza sí, de por supuesto. España que no hay en otros lugares. Pero bueno, no es del tema, bueno, sí es del tema porque todos somos iglesia, ¿eh? Todo. No, pero también, además que ahora mismo estamos en un buen momento respecto a todo lo que es el tema de Acción Católica, ¿no? Es decir, de nuevo se está reuniendo lo que es el Consejo, se está pensando en retomar lo que era la Federación de Acción Católica. Estamos ahora mismo, una vez que se ha terminado el proceso de reflexión, estamos en esa fase, ¿no? Y hay mucha comunión ahora mismo entre lo que son los movimientos especializados de Acción Católica y la jerarquía de la Iglesia, podemos decirlo así, ¿no? Por el tema este de la cuarta nota de la vinculación a la jerarquía. De hecho, de cara a la próxima jornada, como el Día de la Acción Católica del Apostolado Seglar, que es el 20 de mayo, el domingo Pentecostés, pues han colaborado todos los movimientos de Acción Católica en la preparación del material, igualmente de lo que es ese día como tal, ¿no? Y cuando digo toda la Acción Católica, es Acción Católica General, e igualmente todos los movimientos especializados. Oye, Sí. ¿y hay algo sobre los ministerios? Sobre los ministerios. Siguiente, voy a por ejemplo, Sí. O sea, un poco, o sea, yo tengo una experiencia de América, ¿no? Tal así, ¿no? Sí. En que realmente el valor son las comunidades. Hay una escasez de clero. Nosotros en una realidad, hablo en diócesis, somos poco mayores y tocados. No, entonces, ¿qué salida hay? ¿Todo se resuelve con el ministerio sacerdotal? Entonces digo, hay algo en este sentido, los ministerios, porque realmente el valor es la comunidad reunida, que celebra, con sacerdote óptimo, sería lo ideal, pero si no... Sí, eso va a salir, Está, ¿no? eso va a estar presente en esa ponencia para la asamblea plenaria, ese tema va a salir ahí, y también la idea que tenemos nosotros de cara a lo que sería una jornada, un congreso sobre el laicado en España, también tratar, sobre todo ahí habíamos pensado tratar esa cuestión, es una de las cuestiones que tiene que estar también presente, ¿no? Y la relación también entre ministerio ordenado y lo que son los ministerios laicales, lo que es laicado, sí. Eso no puede faltar, ¿no? Igual que está también que lo ha enunciado el tema de la mujer, ¿no? Que es un tema ahí también fundamental. ¿Cuál es el papel de la mujer en la misión y en la vida de la Iglesia? Bueno, yo te agradezco también lo que has comentado. Noto, por ejemplo, en las diócesis que en general la gente no se tiene miedo, o está muy trabajado trabajar la pastoral familiar, la pastoral de jóvenes, pero bueno, sí que se tiene un poquito de miedo, es decir, bueno, parece que no cogemos los mayores, ¿no? No se cojan los mayores, y es la gente que son fieles, tendrá un poco de formación, pero tienen formación, y que a través de ellos pues se puede llegar a jóvenes, una forma de evangelizar, y entonces parece que no hay una propuesta así. Álvaro, ¿no? Lo ha apuntado, sí. Por ahí, ¿no? Entonces, sí. Has dado notas de que es necesario que se potencie. Esa es una aportación que yo espero, vuestra, sí. Seguro. Sí. Quería comentar una cosa, que es que tú has hablado sobre el itinerario que se creó hace unos años precisamente por el obispo Don Elías Llanes. Sí, me parece que se inició en el 2000 o 2002, se inició este itinerario, se lleva muchos años. Este itinerario lo tuvimos nosotros trabajando en principio, porque además Don Elías Llanes vino a una reunión nuestra a presentarlo. Sí. Sino un equipo que estaba organizando ese equipo. Sí, ese equipo continúa. Yo creo que menos una persona, dos que ha fallecido, el resto son los que están ahora mismo, todavía en la actualidad. Lo que quiero decirte es que empezamos a trabajar, empezamos a pensar sobre ese tema, pero como tú has dicho muy bien, nos pareció en principio muy denso. Sí. Los primeros capítulos que fueron los que nosotros estudiamos en aquel momento, pues, lo presentamos en nuestra comisión permanente y lo estuvimos comentando, y nos pareció tan denso que dijimos a nuestra persona, que ya sabes tú que nuestras personas son personas mayores con una formación muy preconciliar, como yo digo muchas veces, este documento va a ser excesivamente denso. Entonces, nosotros siguiendo los criterios que tiene el Bimontal Internacional, que es esto, Bimontal Internacional empezó con una serie de documentos, campañas que en el cual se trabajaba esa campaña. Y nosotros
siguiendo ese criterio, hemos ido cada año formando nuestros propios folletos de formación que estamos trabajando y que se trabajan en los grupos como unos trabajos también de reflexión y de formación. Por eso el itinerario, que en principio nos pareció excesivamente denso, lo dejamos en porque además de luego pasó que hubo un escalón ahí, un vacío de esto, porque en principio empezó a trabajar sobre él, pero luego faltaron más documentación, o sea, se paró un poco ese criterio. Y lo dejamos estar precisamente por ese criterio que te he dicho anteriormente. Sí. Es una de las cosas que te quería decir. Y en segundo lugar, otra cosa que has hablado también sobre la creación del Foro de Laicos. El Foro de Laicos se creó por la Conferencia Episcopal hace muchísimos años. Sí, se crea a raíz del CLIN, porque en el CLIN uno de los números que aparece es que se cree el Foro de Laicos, es decir, en el 91. Y nosotros, Vida Ascendente, participó activamente, y hemos participado siempre activamente en ese Foro de Laicos, que era un sitio de convivencia, de comunicación, de entendimiento entre todos los movimientos, de participación en la vida de la Iglesia a través del Foro de Laicos, a través de los obispos. Pero luego nos hemos encontrado en el Foro de Laicos, creemos, o sea, y estamos un poco preocupados en ese sentido, de que el interés que tiene la Conferencia Episcopal por ese Foro de Laicos es poco. Es poco, o sea que en definitiva las acciones que se ha tenido el Foro de Laicos de convivencia y de conocer los movimientos y todo pueden ser positivas, pero lo que no ha trascendido nunca es trabajos que haya hecho el Foro de Laicos con vistas a promocionar o promover a la Conferencia Episcopal por algunas informaciones, no han tenido eco. Y entonces nos parece actualmente que está un poquito en una situación invernal, no diríamos. Y eso es lo que nos preocupa en ese sentido, hasta el punto de decir, bueno, ¿tiene sentido que exista el Foro de Laicos o no tiene sentido? Esta es una pregunta que yo hago un poco al renglón de lo que tú has acabado de decir, de que existe un Foro de Laicos, pero que nos da impresión que ese Foro de Laicos no tiene un eco positivo a través de la Conferencia Episcopal. En fin, es una opinión. Pero... Estoy totalmente de acuerdo, con los dos temas, tanto con la cuestión del ISCA, del Itinerario de Formación Cristiana para Adultos, que como digo, estamos en este momento, lo que queremos y lo que deseamos es concluir ese trabajo que se inició. Creo que ya es lo que debemos de hacer. Si es posible, adaptarlo, ese material, que es una pena que esté ahí, pues hacerlo un poquito más accesible y más cercano para el laicado que tenemos, que es un laicado de personas sencillas. Si no, también hablamos de que desde la CEA se ofrezca otro tipo, una vez que se termine el itinerario, concluirlo cuanto antes, y una vez que se concluya eso, ir ofreciendo también desde esta comisión otro tipo de materiales formativos, que sean mucho más cercanos y que sean más fáciles de cara al laicado que tenemos actualmente para su formación. Por supuesto que en los movimientos ya hay también materiales formativos y todo eso es enriquecedor, ¿no? Y después, respecto a la cuestión del Foro de Laicos, también comparto totalmente la opinión, ¿no? Lo que ha dicho, ¿no? El comentario. Y yo soy el conciliario del Foro de Laicos, es decir, al ser el director de la Comisión de Apostolado Seglar, soy el conciliario de este Foro de Laicos, ¿no? Incluso en las CEAS también hay un obispo del Foro de Laicos, ¿no? Que es el obispo auxiliar de Valencia, no don Javier Salinas, sino otro de los obispos auxiliares, don Arturo Ros. Pero a pesar de eso, yo lo que he descubierto en el poco tiempo que llevo aquí y que conozco el Foro de Laicos es que no tiene prácticamente ningún tipo de significatividad. Entonces hay que impulsarlo, hay que dinamizarlo o darle un sentido, eso. Incluso no creo que sea decir, bueno, pues no debe existir. Creo que como tal el objetivo por el que se creó y la finalidad es positiva, ¿no? Como un ámbito, una plataforma donde se creen esos vínculos y esos lazos de comunión entre los movimientos y las asociaciones, donde se comparta, donde se ponga en común, que sea también un foro que aporte a lo que es la Conferencia Episcopal Española, a esta comisión, pues que aporte también la voz de los laicos, porque necesitamos escuchar a los laicos, ellos son los protagonistas, ¿no? Si decimos hablamos del protagonismo de los laicos, que sean ellos los que nos digan, ¿no?
y desde ahí el foro debería tener un papel fundamental que no lo tiene en la actualidad, para nada. Entonces es algo que también nosotros queremos ir revisando y impulsar, dinamizar, y ver qué se puede hacer con esta realidad que existe como tal, ¿no? Además que el foro de laicos, del que yo soy el conciliario, es el foro de laicos de toda España, y yo se lo he dicho a ellos, ¿no? Y lo puedo confesar aquí abiertamente. Digo, es que hay foros de laicos en algunas diócesis que son más representativos y más significativos que el foro de laicos que básicamente en algunos momentos parece ser que es un foro de laicos de Madrid y no es un foro de laicos de toda España, ¿no? Entonces, vamos a ver, se celebra el 25 aniversario del foro de laicos en noviembre, en la asamblea que tiene en noviembre, se va a celebrar también el 25 aniversario. Pues también tenemos puesta la esperanza en que a ver si esta efeméride del 25 aniversario del foro laico sirve también para de nuevo relanzar como tal esta entidad y darle de nuevo, llenarla de contenido, de sentido, y que sirva para ese papel, porque es verdad que actualmente como tal no lo tienen, ¿no? Así que muchísimas gracias, porque estoy totalmente de acuerdo con las dos reflexiones y las comparto, y además que me parece que son totalmente realistas. Es decir, eso es lo que hay actualmente y tenemos que ser también muy realistas en nuestra iglesia, ¿no? Yo te quería preguntar, has comentado de que la Conferencia Episcopal está potenciando la acción católica en general, ¿verdad? Sí. Entonces, la acción católica tiene la parte de niños, jóvenes y adultos. Jóvenes y adultos. Pero en mi diócesis hay parroquias que está la acción católica que está creando un grupo de mayores. Solo de mayores. Exactamente. Entonces, yo no sé si es una realidad que se extiende a toda España o solamente allí es una cosa muy localista, porque si es así, no sé si será dividir, estando ya vida ascendente, no lo sé. Sí que es verdad que la acción católica general, sobre todo ahora mismo, lo que más tiene son niños y adultos. Porque la realidad de jóvenes, lo que pasa es que depende. Por ejemplo, en diócesis donde esté muy fuerte la G o la JO, no, apenas hay acción católica de jóvenes, ¿no? Que también es una situación que, lo que dice, a veces para qué fragmentar tanto o dividir tanto, sino que habría que tender más a unificar, ¿no? Y lo que más hay es acción católica general de adultos, es decir, dentro de lo que son militantes de acción católica general, lo que más hay adultos en todas las diócesis, esa es una realidad como tal, ¿no? No se trata tampoco de que aquí en la iglesia intentemos decir, bueno, estos son para mí, es decir, pescar para mí, para el otro, al final es la iglesia, ¿no? Y yo creo que si ya hay un movimiento como vida ascendente, pues ideal, adelante, ¿no? No, pero quiero decir yo que si Acción Católica General ahora crea en la parte de mayores, que es una realidad, ¿no? O es una cosa muy localista de ahí de Alicante. Si sabes algo. No, vamos, se está creando en todas las diócesis, se está impulsando. De adultos, sí. No, de adultos no, de personas mayores. Bueno, dentro de los adultos no sé cuáles serán las edades comprendidas. Hay acción católica de niños, jóvenes y adultos. No sé, cuando ellos se refieren a adultos... No, allí de personas mayores, o sea, personas con una edad avanzada, quiero decirte. Sí, yo, en mi diócesis, lo que yo he visto de acción católica de adultos son gente bastante mayor, sí. No, ya. Pero igual, ¿A eso se refiere? Igual me explico mal. No, es que no sé. Adultos, entonces no entiendo. Ellos tienen adultos y ahora están creando grupos de personas mayores, adultos mayores. Ah, no, pero como tal no existe acción católica general de mayores. No existe, ¿verdad? No. Digo, no. Es una cosa concreta ahí de Alicante, ¿será? No lo sé. Yo preguntaré a ver cuál es. Pero ¿Cómo este es un tema claro, ¿no? Es decir, ponerse a hacer ahora mismo una acción católica general de mayores, cuando está vida ascendente, que es un movimiento de laicos igual, claro. Que no tiene ningún sentido. Es decir, vayamos a unir y no a desagregar. Este es un debate que ya se ha tenido hace muchos años. Sí. Es un debate sobre este tema, sobre
hacer una acción católica en la cual vida ascendente estuviese integrada como acción. Y eso se quedó nada, porque en aquel momento era un momento que la acción católica estaba en una evolución, porque en definitiva la acción católica pasaba por una etapa, por varias fases, sí. Una fase bastante delicada, y los mayores, vida ascendente, tenían unos principios completamente distintos a lo que la acción católica, dentro de los mismos principios básicos, ¿no? Pero en definitiva era así, y algunos obispos intentaron jugar en ese sentido, en el sentido de armonizar lo que era vida ascendente como una acción católica de mayores, y eso se quedó un poco nada. Otra cosa es, entiendo yo, que gente de acción católica de adultos que ya son mayores, que vivan y hayan vivido todo su proceso de militancia cristiana en la acción católica, entren en el movimiento de vida ascendente. No sientan la necesidad necesariamente de integrarse en vida ascendente, porque todavía la acción católica les sigue alimentando su vida espiritual, y los que descubran que a lo mejor vida ascendente también sería un marco, pero no crear expresamente, porque eso es no, por eso yo decía, en acción católica general de adultos hay personas mayores, pero en la de adultos, porque no sé si hay una delimitación de edades, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre adulto y anciano? Hombre, todos sabemos, ¿no? Sí. Pero el anciano no ha dejado de ser adulto. En ese sentido, están integrados ahí porque llevan toda la vida ahí. Ya está, sí. Distinto es que vida ascendente nace para, mejor dicho, nace de una realidad, porque no es un movimiento creado por la jerarquía para atender a los mayores, sino que es un grupo de mayores que hace un movimiento. Esa es la gran diferencia. Claro, evidentemente, y al servicio de la jerarquía y bendecido por la jerarquía. Pero el punto de partida no es que los obispos se reúnen para ver qué hacemos con los abuelos. No. Los abuelos se reúnen y dicen, Iglesia, ¿para qué nos necesitas? Aquí estamos. Y empiezan a funcionar. Entonces, ¿qué es la diferencia que se establece entre la acción católica general y los movimientos? Creo que más o menos, ¿no? Porque yo voy ahí entendiendo. Como que la acción católica es algo que es la general, es algo que es la jerarquía de la Iglesia, los obispos los que han dicho. Queremos poner. No. En España hay una única acción católica general que tiene la misma diríamos, aceptación por parte de los obispos, como el apostolado específico, si se puede hablar así, de los obispos como tal, que está dividida en dos ramas, acción católica general y acción católica especializada. Y las dos son la acción católica de España, solo que en dos sectores. Digo que esto conviene dejarlo claro, porque es que si no al final vamos a entrar en y vida ascendente surge, pues como han surgido los movimientos de acción católica, como la manera de reclamar los mayores su presencia viva y activa dentro de la Iglesia, que quieren ser evangelizadores de otros mayores y de la propia Iglesia, como surge el mundo del trabajo y de la enfermedad y del mundo rural, todos ellos, únicamente que vida ascendente, pues por lo que sea, no está dentro de la acción católica, que podría haber estado, porque dicen que hubo el debate, pero han optado por ser un movimiento de laicos, y los otros movimientos sí, pero es una única acción católica. Sí. España, sí, eso es lo que se quiere tender a, que es como en Italia, ¿no? O algo dice, más o menos parecido, ¿no? No sé, lo conoce mejor que yo todo este tema. Si os parece, vamos a ir terminando, que nos tenemos que preparar para la fiesta, que tú te lo vas a perder. Sí. ¿Tenéis alguna pregunta más puntual que os interese o lo damos por finiquitado? Bueno, gracias a vosotros por vuestra atención y vuestra paciencia.